el sentido de la cercanía a tantas personas que en la sociedad y en la vida cotidiana están escondidas, como las personas sin hogar, y que en este momento de crisis se evidencia así. Cristo es el mediador de la nueva alianza, a fin de que por su muerte los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. En el nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia. Escucha nuestra súplica, Señor, y protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que limpios de la mancha de los pecados, perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abraham si prostrò con il viso a terra e Dio parlò. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cercate il Signore e la sua potenza. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos.
si è sempre ricordato della sua alleanza, Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. Oggi non indurite il vostro cuore, No endurezcan su corazón, sino Signore. escuchen la voz del Señor. Después de haber escuchado la antífona del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: in verità, io vi dico. Jesús dijo a los Se uno judíos: osserva la mia les aseguro parola, que el que non es fiel vedrà a la mi morte. palabra no morirá jamás. Gli dissero allora i Giudei: Los judíos le ora dijeron: sappiamo che sei indemoniato, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. come anche i profeti. Abraham murió, E tu dici, los profetas se uno también. osserva la Y mia tú parola, dices: el non que es fiel a mi palabra sperimenterà la morte no in morirá eterno. jamás. Sei tu più grande del nostro ¿Acaso padre eres más Abraham? grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Anche i profeti sono morti. Chi credi Los di essere? profetas también murieron. Rispose ¿Quién pretendes ser tú? Gesù, se io glorificassi me stesso, Jesús la respondió: mia gloria sarebbe nulla. si yo me glorificara a mí mismo, Chi mi glorifica mi gloria è il no Padre valdría nada. del Es mi quale Padre voi el que me dite, glorifica, è nostro Dio. el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin Io invece embargo lo conosco. no conocen. Se dicessi Yo lo che non conozco, conosco, y si dijera, no lo sarei come conozco, voi, sería un como mentitore. ustedes, un mentiroso. Ma io lo conosco. Pero yo lo e conozco osservo la sua y soy parola. fiel a su palabra. Abramo, vostro padre, Abraham, el padre de esultò ustedes, nella speranza se estremeció de di vedere gozo, il mio giorno. esperando ver mi vida. Lo fu vio pieno di y se gioia. llenó de alegría. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora Los 50 judíos anni entonces che le hai dijeron: visto Abramo? ¿todavía no tienes 50 años Rispose loro y has Gesù, visto a Abraham? in verità, Jesús in respondió: verità, io les vi aseguro que desde antes que naciera Abraham, dico, prima che yo Abramo soy. fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro Entonces di lui. tomaron piedras para apedrearlo, Ma Gesù si nascose pero Jesús e se uscì escondió dal y tempio. salió del templo. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, escuchemos la homilía del Papa Francisco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza El Señor se acuerda de su alianza eternamente. nel Salmo responsoriale. Hemos repetido en el Salmo responsorial. El Señor no olvida jamás. Sì, dimentica soltanto in un caso. Se olvida solamente en un caso, cuando perdona los Dopo aver pecados. perdonato perde la memoria. Después de haber Non ricorda i perdonado, peccati. pierde la memoria. No se acuerda de los pecados. Negli altri casi Dio non dimentica. En los otros casos, La Dios sua fedeltà no se è olvida. memoria. Su fidelidad es La memoria, sua fedeltà col suo popolo. su fidelidad con su pueblo, La sua fedeltà con Abramo. su fidelidad con Abraham. Memoria Es memoria delle promesse che aveva fatto. en las promesas que había hecho. Dio elesse Abramo
per fare una strada. Dios eligió a Abraham para hacer un camino. Abramo è un eletto, era un eletto. Abraham es un elegido, era un elegido. Poi in quella elezione le ha promesso Luego, en esa elección, un'eredità. le prometió una herencia. Oggi, nel passo del libro della Genesi, Y hoy, en este pasaje del libro del c'è un passo in Génesis, più. se da un paso más. Quanto a te, la mia alleanza è con te. En cuanto a ti, mi alianza será contigo. La alianza. Un'alleanza che gli fa vedere lontano la sua fecondità. Una alianza que hace ver desde lejos su fecundidad. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Serás padre de una multitud de naciones. La elezione, la promessa e l'alleanza. La elección, la Sono promesa tre y la dimensioni alianza son de la las tres vida dimensiones de la fe. vida de fe. Le tre dimensioni della vita cristiana. Tres dimensiones de la vida cristiana. Ognuno di noi è un eletto. Cada uno de nosotros es un elegido. Nessuno sceglie di essere cristiano Ninguno elige ser cristiano tutte le possibilità entre del mercato todas las religioso. posibilidades del mercado religioso È un eletto. que hay. Es un elegido. Noi siamo cristiani perché siamo stati eletti. Nosotros somos cristianos porque hemos sido elegidos. In questa elezione c'è una promessa di speranza. En esta elección hay una promesa de Il esperanza. segnale è la fecondità. La señal es la fecundidad. Abramo sarai padre di una moltitudine En el caso de Abraham, serás padre de una multitud de naciones, fecondo nella fede. y en nosotros serás fecundo en la fe. La tua fede sfiorirà in opere Tu fe florecerá en obras buone, in opere fecondità, buenas, en obras de la fecundidad fede también. feconda. La fe fecunda. Ma tu devi, terzo passo, Pero tú debes dar el tercer paso, es decir, e conservar la l'alleanza alianza è conmigo. fedeltà. Y la alianza es Essere fidelidad, fedeli. es ser fiel. Siamo stati eletti. Il Signore ci ha dato una promessa. Hemos sido elegidos. Adesso El Señor nos ha dado una promesa y ahora nos pide una alianza, di fedeltà. una alianza de fidelidad. Gesù dice che Abramo esultò di gioia Jesús dice que Abraham pensando exultó de alegría il suo giorno, pensando en il su giorno día, della grande fecondità. pensando en el día de la Figlio gran suo, fecundidad. Gesù era figlio di Abramo, Jesús era el hijo de Abraham, che è venuto a rifare la creazione. que vino a rehacer la È più creación, difficile che farla, dice la liturgia. que es más difícil de hacerla, dice la liturgia. A fare la redenzione Ha venido a realizar la redención dei nostri peccati, a liberarci. de nuestros pecados, a liberarnos. Cristiano è cristiano no perché possa far vedere Se dice cristiano no porque pueda hacer ver la fe de su bautismo. la fede del battesimo è una carta. La fe del bautismo es un papel. Tu sei cristiano se tu dici di sì all'elezione che Dio ha fatto di te. Tú eres cristiano si dices de sí a la elección que Dios ha hecho contigo. Si tú vas detrás de las promesas que el Señor te ha hecho y si tú vives una alianza con el Señor. Questa è la vita cristiana. Esta es la vida cristiana. I peccati del cammino sono sempre contro queste tre dimensioni. Los pecados del camino son siempre en contra de estas tres dimensiones. Non accettare le elezioni e noi eleggere
no aceptar la elección, no elegir tante cose che non sono di Dio. tantas cosas que no son de Dios. Non accettare la speranza nella promessa, andare No aceptar la esperanza en la promesa, mirar desde lejos las promesas. anche tante volte, come dice la lettera agli ebrei, Muchas veces, como dice la carta a los hebreos, saludando desde lejos, e fare che le promesse siano a oggi, hacer que las promesas sean idoli Hoy. che noi facciamo, no como pequeños ídolos que nosotros hacemos, e dimenticare l'alleanza, y olvidar la alianza, vivere senza alleanza, come se noi fossimo senza alleanza. vivir sin alianza como si nosotros no tuviéramos alianza. La fecondità è la gioia, quella gioia di Abramo. La fecundidad es la alegría, esa alegría de Abraham, Vide il giorno di Gesù e que vio un día a Jesús. era pieno di gioia. Estaba lleno de alegría. Questa è la rivelazione che oggi la parola di Dio Esta es la revelación que hoy la palabra de Dios nos da sulla nostra esistenza cristiana. sobre nuestra existencia Come il cristiana. nostro Padre, Se revela como nuestro Padre, consciente di essere eletto, consciente de ser elegido, gioioso di andare verso una promessa, alegre de ir hacia la promesa fedele y fiel nel compiere l'alleanza. en el realizar la alianza. Con estas tres dimensiones que ha señalado el Papa Francisco, tres dimensiones de la vida cristiana, concluye su homilía y con ello damos paso a la liturgia eucarística, teniendo presente estos tres elementos: elección, promesa y alianza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. guarda con bontà, oh Dio, il sacrificio. Mira complacido, Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Si allietano Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. concedi Permítenos asociarnos a sus voces
cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Regni sum cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad, santifica. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En Jesucristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús, y la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del libro de San Pablo a los Romanos. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso nos concederá con él toda clase de favores. A continuación, invitamos a todos los fieles a realizar la comunión espiritual. Una comunión que el Papa ha venido incentivando a lo largo de estos días. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden realizar ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El día de hoy el Papa Francisco ha iniciado esta celebración eucarística poniendo como intención de la misa aquellas personas sin hogar, aquellas personas
que en la vida cotidiana, ha dicho el Papa, no se ven, están escondidas, pero ante esta crisis, ante la crisis de esta pandemia, han salido, se hacen evidentes y están ahí, en la calle, solos. Y ha puesto como ejemplo la fotografía que ha visto en un periódico de esta mañana, en la cual se ve precisamente a estas personas que están ahí, solas en un estacionamiento. El Papa ha pedido por ellas para que podamos todos los cristianos tener ese sentido y ese sentimiento de cercanía, podamos despertar esa cercanía con todas las personas que son y que se encuentran sin hogar. Esa ha sido la intención con la cual hemos iniciado esta Eucaristía y ahora nos disponemos a poder tener un momento de oración eucarística ante Jesús sacramentado, ante el Santísimo Sacramento, y a Él podemos decirle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, de turbación, de dificultad, de dolor. Tantas veces a la gente tiene la posibilidad de hacer una u otra cosa, tantas cosas buenas, pero tampoco falta que a alguno le venga la idea de hacer algo no tan bueno, de aprovecharse del momento y aprovecharlo para sí mismo, para su ganancia. Oremos hoy día para que el Señor a todos nos dé una conciencia recta, una conciencia transparente, que pueda hacerse ver ante Dios sin avergonzarse. Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, que operi sempre per la nostra salvezza. Señor, escucha nuestras súplicas, tú que siempre operas y obras para nuestra salvación. Mira con bondad a tu familia, cuida en tu amor que hemos recibido por el bautismo y ayúdanos a los que hemos renacido por él a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Ezequiele. Del libro del profeta Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido, los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey, y ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos cuida como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, y los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, y los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Libérense de todas las maldades cometidas, dice el Señor, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria. En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho.
Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no perezca una nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús debía morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, entonces, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso Él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Ellos buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos passavano cose strane. porque ocurrían cosas extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron estar, porque era un profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la gente non c'erano iba, altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato vino da Giovanni, este Jesús señalado por Juan incominciò a fare y comenzó a hacer dei segni, dei signos, milagros, miracoli, soprattutto a parlare pero alla gente, sobre la todo gente a capiva, hablar a la gente y la gente entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo tanto. è un rivoluzionario, Este es un revolucionario pacifico. pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo sigue. Queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los llevaron a hablar entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así entre ellos tema, estaba este tema conversazione, de conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati Después da lui, algunos fueron donde él para ponerlo a prueba. e sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el clara, Señor tenía una respuesta clara. che a loro, i dottori della legge, que non era ellos- venuta in mente. A ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente Quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos maridos será esposa? e lui rispose chiaramente Y Jesús le responde claramente,
Y ellos se fueron un poco avergonzados por la sabiduría de Jesús. Y otras veces se fueron humillados, ¿no? Por ejemplo, con esa mujer adúltera que querían lapidarle, Jesús les dijo: bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice el Evangelio que se fueron comenzando por los más ancianos, humillados en aquel momento. Esto hacía crecer esta conversación entre ellos, diciendo: tenemos que hacer algo, esto no va. Y después mandaron soldados a que lo detuviesen. Y ellos dijeron: no pudimos tomarlo. Este hombre habla como no ha hablado ninguno. También ustedes se han dejado engañar. Estaban enojados porque eran los soldados que tenían que prenderlo, que tomarlo. Y después de la resurrección de Lázaro, es lo que vemos hoy día, ¿no? Tantos judíos iban ahí a verlo, a las hermanas, a Lázaro, pero algunos fueron a ver bien cómo estaban andando las cosas para poder después dar un informe. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron las cosas que había hecho. Otros creyeron en él. Y estos que fueron, aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes han hecho una reunión formal. Y esto, dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Este hombre realiza muchos signos. Conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros. Aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote. ¿No se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote, es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado.
Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea. Crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación. El diablo en las personas de los doctores de la ley parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros, ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hasta hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica. Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones con un golpe. El diablo es astuto y sabe tomar este camino. La misma la tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, tenemos que ir a pedir perdón al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero después, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo inició este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién contagié? ¿Y cómo al final me justifiqué para caer? Siempre en la vida de Jesús y siempre para nosotros, las cosas que le han ocurrido a Jesús son cosas que nos ocurrirán a nosotros. Las tentaciones, la justificación. La gente buena que está en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta. Y los malos, en el momento de la tentación, tratan de acercarse para hacer crecer la tentación. No nos olvidemos nunca. Siempre detrás de un pecado, detrás de una caída, hay una tentación que comenzó desde pequeña, creció, que se contagió y al final encontró una justificación. Que el Espíritu Santo nos ilumine en este conocimiento interior.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios omnipotente y eterno, en el sacramento del bautismo haces renacer a aquellos que confiesan tu nombre. Acoge los dones y las ofrendas de esta tu familia para dejar sus culpas y escucha la esperanza de quienes creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos a ti un himno de gloria y cantamos juntos. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. We
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si